Sí, amigos de Dumas Informa, estamos escuchando la semana pasada, el Ministerio de Educación dice que está trabajando en la certificación de algunos planteles educativos para retornar en lo que serían las clases presenciales en algunos casos, ¿no? Vamos a conversar con Juan Ramón Herrera, él es asesor de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Profesor Herrera, la información que ustedes manejan sobre esta certificación para retornar de manera presencial a las clases, ¿cuál es la información que tienen ustedes? Sí, buena, Duma. Bueno, a todos los que escuchan este programa, nosotros queremos plantear lo siguiente. Para que las clases vuelvan a ser presenciales o semipresenciales, la ministra tiene que hacer una reforma al decreto 25, porque el decreto 25 que establece el año escolar 2021 establece claramente que la modalidad es a distancia. Y no solamente eso, sino que hace prevalecer el derecho a la salud y esto, en segunda instancia, busca el derecho a la educación a través de los diversos mecanismos necesarios para que se dé a través de la modalidad a distancia. Y la modalidad a distancia estamos hablando que se puede utilizar la virtualidad y muchas otras técnicas o metodologías necesarias para que se lleve a cabo el proceso educativo durante el año 2021. Ahora la ministra con su equipo de trabajo se han inventado una certificación de bioseguridad, la cual empezaron a entregarle en el área de Azuero, en la provincia de Los Santos y Herrera. Un certificado que no sabemos de dónde nace, cómo nace y que esto realmente no puede violar el decreto número 25 que firmó la ministra y que firmó el presidente de la República. Los docentes y las organizaciones docentes estamos claro que para nosotros la mejor condición para llevar el proceso educativo es en el aula de clase, porque la virtualidad y la distancia en alguna medida ha afectado el proceso educativo, el proceso pedagógico y el proceso ese de enseñanza-aprendizaje. Pero se establecen tanto los docentes como los padres de familia que existan las condiciones mínimas o las condiciones no mínimas, sino las condiciones reales para que volvamos a ese centro educativo, como lo es la vacunación. Dos, que a las escuelas se le dote de agua. En este país estamos hablando que más del 70% de las escuelas no tienen un sistema de agua potable adecuado. También estamos hablando de que se tengan todo el manejo de los recursos económicos para mantener la escuela con las condiciones de bioseguridad. Estamos hablando del alcohol, del jabón, de esto también, pues, las medidas de distanciamientos O sea, necesarias. esas son las propuestas que ustedes están planteando los docentes, ¿no? Lo que me estaba diciendo. Sí, correcto. Eso es lo que los docentes estamos planteando, que deben haber las condiciones reales para poder regresar al proceso de presencialidad, porque es que hay un problema, Duma, y estimado quienes escuchan este programa de Duma TV, y es que ¿qué ocurre en los casos en que el docente no sea vacunado y sea portador de este virus? ¿Y qué ocurre si contagia a un miembro de la comunidad educativa, a un estudiante, contagia y ese estudiante contagia a sus familiares o viceversa, se da el contagio? O sea, ¿Quién se hace responsable? ustedes apuestan, profesor, disculpe, ustedes apuestan a tener la vacuna para poder regresar, en este caso, los docentes. Es que nosotros sí, y por eso Okay. nosotros hemos aceptado que de la cuarta etapa que estábamos los docentes, pasemos a la segunda etapa. O sea, que aquí el que tiene que resolver es el gobierno con la logística adecuada para poder llevarse a cabo el proceso de vacunación. Porque para eso se han implementado, o sea, una de las cosas por la cual se cerraron los centros educativos es para que el contagio no prosperara. Hoy hemos escuchado en los medios al director de la Caja del Seguro Social y a distintos epidemiólogos que estamos nuevamente levantando la cantidad de casos de contagio positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos esperar un nuevo rebrote de contagio de COVID en el país y entrar inmediatamente a la escuela. Entonces, también pudiese promover una propagación más rápida Exacto. del contagio del virus. Entonces, Sí, profesor, disculpe. Usted, por lo menos en el caso suyo, personal,
más o menos los estudiantes que usted le está dando clase, más o menos cuántos son versus si se llega a retornar las clases a los planteles, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? La matrícula en mi colegio, estamos hablando de aproximadamente 250 estudiantes en mi colegio. Y yo, como docente de geografía, historia y cívica, estoy hablando de 18 grupos de 30 horas de clase, lo que significa multiplicado por cada, le doy 3 veces al colegio, o sea, 750 estudiantes tengo que ver en el año escolar, o sea, 250 estudiantes, dijo usted, profesor. es la matrícula del colegio, pero como tengo Pero 18 grupos, en cada salón, ¿como cuántos estudiantes hay? estamos hablando de cada salón. La matrícula actualmente en los séptimos grados están en 24 estudiantes, los octavos están en 22 estudiantes y los noveno grado están en 18 a 20 estudiantes. Estamos hablando que necesitaríamos un aula que tuviese las medidas adecuadas para poder entonces tener a cada grupo. Si vamos a hablar de los séptimos grados, tendría que dividirse cada grupo, que son 4, se duplicarían a 8 grupos porque solamente podemos tener 10 estudiantes por salón. Eso en el colegio que yo estoy, pero hay colegios donde no se permite los 2 metros de distancia Es que eso es lo que le iba a para decir, porque de repente hay grupos, pueden haber 40 o 50 estudiantes en un salón. el caso específico del Instituto Urraca, en Ah, donde la matrícula está alrededor de 35 y a veces hasta hemos tenido años que hasta 40 estudiantes en un ay, solo salón de clase. Y estamos hablando de un salón que la medida no es la adecuada, son salones pequeños en las estructuras viejas del Instituto Urraca que no daría para tener más de 7 o 10 estudiantes en un aula de clase por hora. Entonces, lo que nosotros le decimos al gobierno es que hagan las cosas bien. Esperemos el primer trimestre, que esperemos estar todos los 47,000 docentes vacunados del sistema oficial. Y de allí, entonces, con toda la adecuación de los colegios, en donde tengan agua, donde tengan el alcohol, donde tenga el gel alcoholado, donde se tengan las mascarillas que vayan a necesitar los estudiantes, donde se tenga también pues todas las adecuaciones necesarias de bioseguridad. Lo que tenemos, y ha dicho la ministra, es que tiene todos los planes. Los planes en papel están muy bien, pero ¿dónde está el recurso económico para todo este sistema de bioseguridad? profesor, Nosotros esperamos, sí, disculpe, nosotros sí, sí, adelante, adelante. nosotros esperamos que la medida de querer presionar el reingreso a clases no sea una medida simplemente de el comercio, vender zapatos, vender pantalones, vender camisas, vender útiles escolares, vender libros y eso, sino que y también todo el círculo económico que se genera allí con el tema de los kioscos escolares, donde se vende la soda, se vende Claro. todo este tipo de mercancías necesarias que los estudiantes consumen en los recreos. Entonces, que no sea ese impulso. Entendemos que en este momento los muchachos emocionalmente necesitan el intercambio con sus compañeros, que los docentes también necesitamos eso. Entendemos que las condiciones en los hogares no son las mejores. Entendemos que hay áreas de difícil acceso que no se le están dando tampoco los elementos necesarios. Por eso, un grupo de organizaciones, entre ellas la Asociación de Educadores Veragüense, con el compañero secretario general Luis Arturo Sánchez, han propuesto la canasta básica, que el gobierno facilite la tecnología, facilite el Internet y facilite las guías educativas para que entonces se lleve este proceso de virtualidad, de a distancia virtual de mejor manera que el año pasado. Mire, el Ministerio de Educación no aprendió de los errores, no aprendió de las fallas e inclusive no ha evaluado el año anterior cómo se dio. Y seguimos en el mismo barco a la deriva, como le decía en ocasiones anteriores. Pero las guías ya le llegaron. Las guías que están llegando a los colegios son las guías del año anterior, las que no se repartieron en el Oh, 2020. oh, oh, oh. Esas son las que están llegando a los colegios. O sea que estamos hablando que están llegando a nuestros colegios las guías del año 2020. pasado, 2020, cuando el sistema fue por 2 trimestres.
y ahora estamos hablando de 3 trimestres. O sea que no se adecúan al proceso que vamos a llevar este año. Esto ha sido un enredo, me parece, falta de pensar, repensar, evaluar lo que ocurrió el año anterior para mejorar lo que ocurre este año. Y también hay intereses económicos. Mire, los gremios magisteriales como AEBE, ASOPRO, ASOMOGRE, AEDPA y los compañeros de psicopedagogía propusieron la canasta básica familiar. Inmediatamente el gobierno prefirió, junto con las telefónicas, negociar entre ellos un plan básico para no acceder a la propuesta de la canasta básica de los gremios magisteriales. Pero este plan básico que a la postre, si lo vemos en la cifra que dio la ministra, de 40,000 que han accesado a tener el plan básico, esto no se asemeja a los 800,000 que deben haber en el sistema, más los 47,000 docentes del sistema oficial. Así es. Bueno, cómo no, muchas gracias entonces al profesor Juan Ramón Herrera, asesor de la Asociación de Educadores Veragüense, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. Cómo no, Duma, muchas gracias y saludos a todos.